porque como el sumum de la sabiduría ha cogido ChatGPT, que falla más que una escopeta, para que le resumieran el recurso de oposición a la apelación de la coacusación pidiendo la pena de muerte, me voy a ahorrar el taco, ¿vale? Y falla más que una escopeta de feria. Yo me he ido a una web directamente, pues una inteligencia artificial que es más específica, y le he puesto el recurso de apelación a la sentencia de la cadena perpetua y lo he metido en la página específica de inteligencia artificial que analiza la viabilidad o no viabilidad de un recurso a nivel judicial en el Reino de Tailandia. Y dice tal cual, os lo voy a leer. El recurso de apelación presentado por Daniel Jerónimo Sancho Ronchalo plantea varios puntos desde la perspectiva de la jurisprudencia tailandesa, que tiene una viabilidad considerable, aunque no estaba garantizada al principio, con los principios que estaba metiendo, para ser estimados total o parcialmente. Los argumentos se centran principalmente en la legalidad de la obtención de la prueba fundamental, que es la confesión. Ya sabemos que no fue obtenida de manera legal, y la necesidad de presentar nuevas pruebas o reexaminar las existentes. Bueno, el acusado solicita una audiencia abierta, nuevas pruebas, testigos adicionales o la devolución del caso para un nuevo juicio. Esto es el principio del recurso. Y según la inteligencia artificial, ¿de acuerdo?, que lo compara con la legislación y la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Sandika, dice que la regla general de Tailandia en el Tribunal de Apelación, que se basa siempre en el expediente del juicio, la admisión de nuevas pruebas en apelación es excepcional y está sujeta a estrictos criterios. El artículo 203, para que veáis que lo está haciendo la jurisprudencia directamente como se tiene que hacer, permite al Tribunal de Apelación o al Sandika realizar una investigación adicional, es decir, puede investigar el tribunal que vaya a resolver sobre el recurso de apelación. No es que no se vaya a leer los 600 folios, sino que es que se lo puede directamente investigar si ha pasado lo que está diciendo el condenado o no, y si esto es concretamente el tribunal lo considera necesario para llegar a una decisión justa, puede, pues, a ver si esto que está diciendo Daniel es cierto o no. Puede incluir interrogatorio de testigos que ya están existentes, que ya han existido, o la citación de nuevos testigos si considera que el testimonio es crucial y no pudo obtenerse antes. ¡Qué casualidad! Oye, lo mismo que dice la defensa. Esto es de la jurisprudencia del Sandika. Artículo 208, la sección 208, 1 y 2, permite al Tribunal de Apelación dictar sentencia o devolver el caso para un nuevo juicio si encuentra que el juez de primera instancia no llevó a cabo una investigación completa o hubo errores procesales significativos. Acabamos de ver que hay premeditación y que la abstención y la recusación se la ha pasado por el arco del triunfo. Todo esto que ha pasado, a ver si las autoridades tailandesas no aplican su propia legislación. La jurisprudencia tailandesa suele ser cautelosa con la admisión de pruebas en apelación, buscando evitar que las partes guarden pruebas para fases posteriores. Sin embargo, las nuevas pruebas como el documental de HBO y el testimonio del coronel Paisan se consideran genuinamente nuevas y relevantes para la determinación de los hechos. Sumo de la sabiduría. Todo esto lo dice la jurisprudencia tailandesa con los criterios de la ley tailandesa. Y su existencia no era razonablemente previsible o accesible durante el juicio de primera instancia, por lo que la viabilidad de que estimen el recurso aumenta. ¿De acuerdo? Bueno, la información divulgada por un oficial de policía de alto rango después de la sentencia, que contradice las pruebas originales, que es lo que yo os digo siempre, es un argumento potente para la legislación tailandesa. Si el contenido de esa entrevista demuestra irregularidades procesales, coacción en la confesión, inexactitudes en la investigación oficial, podría ser considerado por el Tribunal de Apelación como una nueva evidencia significativa que justifica una investigación adicional o incluso un nuevo juicio. Es lo que os estoy diciendo yo con mis palabras, ¿de acuerdo? Su virtualidad radica en la credibilidad del testigo, un oficial de alto rango, y la naturaleza de la información.
Además, también os dije que se basaba en el incumplimiento de la normativa de la grabación de audio y vídeo, que es la orden número 178-2564. Esperad un momento, chicos. A ver, que me estáis mandando... ¡Novedad! ¡Novedad! A ver, jueves 31 de julio a las 10:30, el señor Ospina ha convocado una rueda de prensa en su despacho, bombazo a bombazo, ¿de acuerdo? Bombazo a bombazo, para valorar los argumentos del recurso de apelación de la defensa de Daniel Sancho. Y además pone la dirección del despacho Ospina, calle General Oraa, 99, primero izquierda, a las 10:30, y confirmar por aforo al teléfono del señor Miguel Rodero. Así que ya sabéis que está haciendo pupa, está haciendo pupa. Buenas noches, Estefanía, que lo sepáis. Bombazo, bombazo, exclusiva, exclusiva. Chicos, me merezco un premio, ¿vale? Bueno, están nerviosos perdidos, están que trinan. Vamos a seguir con la viabilidad porque han visto que les han hecho la cama, nunca mejor dicho. ¿Cómo pretenden darle la vuelta a un tema con García Montes, con Carmen Malpavón y con Ramón Chipirras? Me cojo no. Bueno, chicos, una ronda de chupitos para todos, ¿eh? Mañana directazo, sí. Tendré que estar pendiente a ver si lo retransmiten en algún sitio, si no, que alguien me lo grabe, por Dios. Que alguien me lo grabe. Sí, el que no respeta nada, el que dice que le da igual, y que decir que todos son muy malos. Bueno, pues vamos a dejarlo porque voy a cortar este directo y voy a poneros la viabilidad según lo que dice la propia jurisprudencia del Tribunal Sandika, que es el Tribunal Supremo de Tailandia. No se mueve sin un foco, no. Es el abogado influencer. Y a la imagen hay que darla en el espejo. Lo vuelvo a repetir, un buen abogado, por mucho que sea un abogado que no lo conozca ni Dios, puede llevar un tema hasta las últimas consecuencias si quiere defender a su cliente. No hay que salir en los medios de comunicación para ser un gran abogado. Lo puedes hacer exactamente igual. ¿Vale? 2564 y la ley de prevención de la tortura. Solo hay que ver las imágenes. Bueno, pues el marco legal dice que este es el argumento más fuerte y potencialmente más viable del recurso, y dice que la orden de la Jefatura de Policía Real de Tailandia 178 del 9 de abril del 2021, esta orden es clave. Exige la grabación de audio y vídeo en casos penales específicos, incluyendo delitos contra la vida, cláusula 7.1, casos de interés público, y crucialmente en casos donde no hay prueba forense evidente o se basa en la confesión del acusado. Todo, ¿de acuerdo? O sea que García Montes lo ha hecho cojonudamente bien, Carmen, Ramón y también el señor Aprichat y la señora Alice, que no le voy a decir el nombre porque me disculpe, pero es que mi tailandés está muy oxidado, ¿de acuerdo? Bueno, la ley de prevención y supresión de la tortura y desaparición de forzadas, que está en vigor desde el año 22 de febrero del 2023, antes, y por tanto, se puede aplicar, no se está aplicando retroactivamente, refuerza la obligación de grabar audio y vídeo continuamente durante el arresto, todo el arresto, desde que Daniel entró en comisaría, que está en las fotitos, hasta que Daniel fue directamente llevado ante el juez que decretó el ingreso en prisión preventiva. Este caso cae bajo múltiples categorías, todas, de la obligación de la grabación. No se presentaron grabaciones de audio y vídeo de su interrogatorio o de la confesión. Los oficiales de policía no justificaron la ausencia de dichas grabaciones. En el expediente yo recuerdo que tiene que haber 2 grabaciones, una en un sobre cerrado, sellado, que esté unido al expediente, y tiene que haber alguien que sea depositario directamente
de esas grabaciones y dar fe de que eso no ha sido manipulado. ¿De acuerdo? El acusado recuerda que no hubo dispositivos de grabación y la ausencia de grabaciones impidió demostrar que fue engañado o que su confesión no fue voluntaria y que el abogado presente no protegió sus intereses porque ya habéis visto que no era abogada, no ejercía, no estaba registrada como abogada, no estaba capacitada y no había llevado procedimientos de estos. Dicho por las actas de Triun, que luego dice que él no miente. No. Las actas no mienten. Él sí. ¿De acuerdo? Que descanses, Piluca, ponte en modo radio, ¿vale? Bueno, y además dice que la confesión fue la única prueba para el asesinato premeditado y la ocultación del cadáver. Es que no hay nada más. Según la jurisprudencia del Sandica, hay exclusión de la prueba ilícita. Oye, qué cosas, lo llevo diciendo yo desde el año 2023, la sección 226 de la Ley de Procedimiento Penal de Tailandia. Exclusión de la prueba ilícita, lo que es la teoría de los frutos del árbol envenenado. Todo aquello que esté directamente sacado con engaño, pues no va a poder ser tenido en cuenta y por tanto las confesiones, los cuchillos y todo es nulo desde un inicio. Dice que tradicionalmente no ha sido muy estricta Tailandia como en otros sistemas occidentales con esto de fuera, pero esto ha evolucionado para dar más peso a la protección de los derechos humanos y al debido procedimientos. Y el incumplimiento de una orden policial de alto nivel y una ley específica diseñada para prevenir la tortura y garantizar la voluntariedad de las confesiones es un defecto bastante grave y conlleva la nulidad de actuaciones precisamente porque esto se ha hecho para evitar que te hagan confesar en otro sitio, te den de hostias en otro sitio, te lleven a comisaría y te pongan un papelito delante y te digan firma, o que te torturen, te coaccionen, te engañen en otro lugar de la comisaría y tú termines firmando presuntamente voluntariamente. Es para controlar a la policía corrupta de mierda que tienen en esas comisarías, en más de uno. Si el Tribunal de Apelación determina que la confesión fue obtenida sin cumplir estas directrices y leyes cruciales y que su voluntariedad es cuestionable como resultado, podría declarar la confesión como prueba inadmisible. Se han caído con todo el equipo. Si la confesión es la única prueba de la premeditación, su exclusión podría llevar a la anulación de la condena por asesinato premeditado y la recalificación del delito, homicidio simple u homicidio accidental. La mujer de Nacho Abad, vamos a dejarla porque esa mujer, de cara a la galería da una imagen, pero de cara hacia adentro da otra. La misma que dice que el señor Bretón no tuvo un juicio justo, que quemó a sus hijos, vivos, porque no se sabe si estaban vivos o muertos. La misma que dijo que el señor que había descuartizado a sus tíos y a sus sobrinos en Pioz tenía el cerebro enfermo y presentó unos médicos que decían que no sabía lo que hacía, esa es la que está criticando a Daniel Sancho, a Rodolfo Sancho y al equipo de la acusación. Con dos cojones. No tiene vergüenza ni la conoce tampoco esta mujer, No. Puede haber absolución. Lo llevo yo diciendo desde agosto del 2023, que si se aplica la legislación de Tailandia, lo tienen que absolver. Sí o sí. No tienen nada. No existe nada. Más que una confesión sacada con engaño. Pueden ordenar la repetición del juicio, investigar las circunstancias de la confesión y si se violaron los derechos del acusado. Os recuerdo que el día 3 hay una carta urgente, hay una prueba documental de que ya estaban por una cadera Daniel en una base de datos como sospechoso de intento de homicidio o intento de asesinato y que estaba en la base de datos, en la página inicial de inmigración como sospechoso de un intento de asesinato del señor Edwin Arrieta sin que se hubiera identificado al señor Arrieta. La defensa va por buen camino. Entonces, si era sospechoso el día 3, el día 4, cuando entró en comisaría, ya es arresto ilegal. Y la retención ilegal hasta el día 6, que es la orden de detención, es un hecho que conlleva que todo sea completamente nulo. Y todas las circunstancias que hemos dicho de que no se había grabado, que existe una grabación, que está rodeado de policías sin abogado, y que la abogada no era abogada después, y que hay otra declaración que no está firmada en las mismas actas del libro de Triun, todo eso conlleva que sea nulo y que lo que hizo el señor Cunanan, el fabuloso abogado que vendió a Daniel al juez
y rompió su secreto profesional y se inventó una historia y le dijo que sí que era culpable al juez, pues obviamente conllevan a que todo lo que se ha hecho desde que Daniel entró en esa comisaría sea nulo de pleno derecho. Después tendría que haber absolución. Tendría que haber absolución. Si la ley se aplica como se tiene que aplicar. Y no se dejan guiar por la presión mediática y por eso Ospina mañana hace rueda de prensa. ¿De acuerdo? Bueno, puede reducir también la pena o recalificar el delito si la prueba de la premeditación se basa en la confesión obtenida de manera irregular. Con lo cual, el tribunal podría desestimar la agravante de premeditación y ser un homicidio por imprudencia, que es lo que lleva diciendo la defensa desde que se inició el procedimiento penal. El hecho de que no se registre la razón de la ausencia de la agravación, como exige la orden policial y la ley contra la tortura, podrían llevar a una presunción desfavorable para la Fiscalía, que es la que tiene que controlar que las pruebas tengan la legalidad necesaria para presentarlas en el acto del juicio, o la necesidad de que los agentes testifiquen y aclaren por qué no realizaron las grabaciones obligatorias. Y el argumento de que el abogado presente no defendió los intereses del acusado, irregularidades en la traducción de la confesión y todo lo que pasó, refuerza la idea de que la confesión pudo ser verdaderamente involuntaria y no informada. ¿De acuerdo? El siguiente punto, que es el rechazo de la solicitud de las copias de la documentación para la defensa, que nadie se lo querían dar, y esto se dice en el recurso, cosa que la coacusación no ha dicho ni pío, todo lo que estoy diciendo, no ha dicho nada a su oposición, simplemente que Dios es bueno y Dios es santo y todos contentos, menos Daniel, que es un extranjero que no tiene derechos fundamentales y que insulta a la policía, ¿eh? Menudo argumento de mierda. Cuando se alega que el tribunal de primera instancia denegó la solicitud de copias de los documentos de la solicitud de aprobación de orden de detención para probar que fue detenido antes de que se emitiera la orden, la viabilidad es relevante porque esto conlleva que no haya tenido el acceso a un debido proceso que está en la Constitución española, en la Constitución tailandesa, en el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Europea de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso sí o sí se tiene que cumplir, ¿de acuerdo? Bueno, en el sistema tailandés el acusado tiene derecho a una defensa justa, a acceder a los documentos relevantes para su caso, el juez prevaricador con todas las letras se lo ha denegado, y si la detención es ilegal porque ocurrió antes de que se le diera la orden de detención, que es el día 6, esto puede ser un vicio procesal que afecte a la legalidad de la posterior investigación y de las pruebas obtenidas, incluida la confesión. Es decir, las teorías del árbol envenenado, si tú coges y dices que una cosa ya es ilegal, por ende, desde la semilla, desde que empieza, todo lo que crezca a raíz de esa semilla que está contaminada, pues resulta que es nulo de pleno derecho. ¿Qué queréis que os diga? Ospina está buscando dinero. Ospina está buscando dinero. Dinero que no va a encontrar. ¿Por qué no se le mandó a Daniel Sancho? Se le mandó a los socios. Socios, dicho por Samira. Así que el dinero que están buscando, que se supone que lo tendría Daniel, lo tienen los socios. Que miren hacia los socios del señor Edwin, hacia las 15 personas que estaban con él en el picadero de Segovia, cuando había quedado con Daniel y apareció con 15 personas. Que miren todos los socios, los testaferros y los amiguitos que pudiera tener el señor Edwin en España y en otras localidades como Panamá, Miami y en otros sitios. Aunque la detención ilegal por sí misma podría no anular el proceso, si hay otras pruebas, que no es el caso, puede generar dudas sobre la legalidad del inicio de la investigación, que es lo que os llevo diciendo desde agosto del 2023, y la cadena de custodia de las pruebas. Ojo. Y el Tribunal de Apelación podría considerar que el tribunal cometió un error al denegar el acceso a estos documentos, afectando al derecho de defensa, y podría ordenar presentación de documentos y una revisión de la legalidad de la detención. ¿Vale? Entonces, esto es pues un argumento muy sólido, según la jurisprudencia, y dice que la exclusión de la confesión como prueba válida la van a quitar, la recalificación del delito como homicidio simple o menos, ¿de acuerdo? Y la orden de un nuevo juicio para subsanar este defecto se puede
tranquilamente dar, ¿de acuerdo? Miami, mi hermano, sí. Mirar quién tiene negocios en Miami y quién es el abogado de los Miami en Madrid. ¿Y dónde está ese abogado? Con los iluminados. Y su mujer, pues el señor Rodríguez, colombiana. Que a alguien ate cabos. El argumento de la nueva prueba también es importante según la jurisprudencia y si su contenido es contradictorio y irrelevante, el Tribunal de Apelación podrá verse obligado a reevaluar la evidencia. Es decir, que los autos que se han hecho por la policía tailandesa, que son los atestados, el atestado, es una prueba falsa, fabricada por la policía, eso es falsificación de documento público y por tanto se tendría que anular. Josefa ya lleva 11 meses con nosotros, lo mismo que os he estado diciendo yo, ¿vale? Lo mismo, pero eso sí, ahora os lo están diciendo una página específica directamente de jurisprudencia. El Tribunal de Apelación no tiene por sí una política de anulación automática, pero cuando esos errores afectan directamente a la fiabilidad y la legalidad de la prueba central, que es la confesión, en un caso de asesinato, y viola las directrices y las leyes específicas diseñadas para proteger derechos fundamentales, la probabilidad de que el recurso sea estimado y tenga un impacto esencial en la sentencia es muy alta. Y la clave está en el que el Tribunal de Apelación interprete si es obligatorio o no y las consecuencias del incumplimiento de las leyes de grabación y la valoración de la prueba. Bueno, seguimos, que hay más porque es que son más argumentos, porque esto es largo de narices, pero os lo voy a resumir directamente, ¿vale? Y mientras tanto vosotros aquí. Bueno, lo de la asistencia letrada, directamente lo de la señora Tuchilla y el señor Anán, según lo que dice la jurisprudencia, ya no os voy a decir lo que decía el recurso, ¿vale? Dice, la legislación tailandesa, al igual que muchas otras modernas, garantiza el derecho a la asistencia letrada. El tribunal Sandika ha sostenido que la asistencia letrada debe ser efectiva y no meramente formal. Oye, qué casualidad, exactamente igual que aquí, ¿eh? Si un abogado no cumple con sus deberes fundamentales, asesorar sobre derechos, garantizar la voluntariedad de las declaraciones, etc., se puede argumentar que el derecho a la asistencia letrada fue violado. Que un abogado vaya como testigo de la coacusación y de la acusación directamente y que testifique en contra de su cliente, chicos, Bizum, dice Kataisa, y su testimonio sea utilizado como prueba para la condena, es una anomalía grave en Tailandia, que según la Tuyupa sí podía, y es éticamente cuestionable. Esto contraviene principios fundamentales de confianza y lealtad profesional y el Tribunal de Apelación podría considerar esto como un conflicto de intereses irresoluble y una violación del privilegio abogado-cliente, socavando la integridad de la prueba. Así que todo lo que han dicho de que esta prueba está obtenida de manera lícita porque han declarado los abogados, dos piedras, colega. Buscaros directamente un abogado que os asesore, que no sea el señor Ospina, por Dios, ni la experta que dice que ¿qué más da? Me encanta, ¿qué más da? Me encanta que es fan de Mario Vaquerizo y las Nancy Rubias. La valoración de la confesión. Si se demuestra que la señora Chutilla no brindó una asistencia adecuada, fue un instrumento de la policía, la voluntariedad y la fiabilidad de la confesión inicial, el JOR 40, quedarían seriamente comprometidas. Una confesión obtenida bajo coacción, engaño o sin la debida asistencia letrada es inadmisible como prueba principal de la culpabilidad en Tailandia. Dicho por el Sandika, con lo cual, a tomar por culo todo el procedimiento. Lo tienen que absolver, sí o sí. Sí o sí. Y si no es en la apelación, va a ser en el Sandika. ¿Vale? Porque no tiene ninguna otra prueba. Y lo vuelvo a repetir, que es que el tema de Segarra es exactamente igual, pero en el tema de Segarra tenían una prueba que con Daniel no tienen, que es la confesión de una tailandesa que dijo que había visto los restos y que le había dicho que sí, que había descuartizado, aunque había sido ella la que estaba sacando dinero del cajero. Y había una banda del Toro que era la mafia tailandesa de la noche de Bangkok, que también está por Koh Samui, ¿de acuerdo? Así que el JOR 40, que aparte está hecho con posterioridad al J37, está hecho después del JOR 40, y la han ido mezclando y falsificando documentación,
hace que la confesión, que es la base de la condena, se caiga por su propio peso y no haya asesinato premeditado con descuartizamiento. La omisión del juzgado de primera instancia de que ignoró el testimonio favorable del señor Annan y las disparidades en los roles de los abogados que estuvieron allí, para la jurisprudencia, según la jurisprudencia, es sólido para reevaluar la prueba por parte del Tribunal de Apelación. El Tribunal de Apelación tiene trabajo, pero trabajo, y va a reexaminar la valoración de la prueba de primera instancia porque se ha alegado también pues lo que es error en la valoración de la prueba, ¿de acuerdo? El rol del James Bond, ¿de acuerdo? Bueno, según la jurisprudencia te dice que si el acusado no habla tailandés tiene derecho a un intérprete y la falta de un intérprete oficialmente designado y competente, no la señora que habla y chapurrea y la tienen que cambiar porque no tiene ni puta idea y no es traductora jurada y es la amiga del señor Sonrak, o el del aire acondicionado que también dice cosas en las actas que no le dijo a la Esther Ñáñez porque le pagaron para que dijera lo que tenía que decir y montar un circo contra Daniel Sancho. La falta de un intérprete oficialmente designado y competente puede viciar también las declaraciones y la comprensión del acusado. La manipulación y el engaño sí se demuestra que fue por James Bond, ya habéis visto las imágenes, valen más que 1000 palabras. Firma aquí, firma aquí, firma aquí, sin intérprete, sin abogado y sin nada. De todo eso, ¿cómo han querido hacerlo un show mediático? Y decir que son muy buenos y colgarse el Big Joe una medallita, pues les ha salido el tiro por la culata, colega. No sabían con quién se estaban enfrentando. Pues parece ser que como no fue transparente y se engañó al acusado, ahí están las pruebas, esto refuerza el argumento de que la confesión no fue voluntaria, fue obtenida por medios indebidos y por tanto la falta de registro oficial de este intérprete y su papel es una señal de alarma. ¡Ua, ua, ua! ¿Vale? ¡Alarma, alarma, alarma! A ver si alguien se entera. También hay inconsistencia en la fecha de la premeditación y la adquisición de objetos, ¿vale? La descripción engañosa de la causa de la muerte y las armas utilizadas también. Aquí dice directamente que puede haber una reevaluación de la prueba científica y testimonial, que el tribunal va a reevaluar si las conclusiones del tribunal se ajustan a la evidencia presentada o no, la evidencia forense, los testimonios de los expertos que decían cuánto ganaba un forense y que era una pelea no violenta en la que arañó el señor Edwin, según la coacusación, cinturón negro en karate y en judo, y decidió pelearse como una mujer, arañando y tirando del pelo, pero en las uñitas. Qué casualidad es que no hay ni un resto de ADN de Daniel Sancho. ¡Ojo! Y aparte que también salió al principio de que las manos estaban cortadas las yemas y que no se podían identificar. Bueno, si hay una contradicción clara entre los hallazgos de la autopsia que no se realizó y la descripción de la acusación o la sentencia, el Tribunal Superior lo va a corregir. O sea, puse que no hay autopsia. No se realizaron las autopsias según el libro de Triun, porque ¿para qué? Si las partes ya estaban cortadas, las miramos de lejos y ya está. Esto está en el libro de Triun, que no me lo estoy inventando yo. Que le estoy haciendo un favor porque hay gente que se lo va a leer. Para que ir directamente al juicio que fue, el capítulo 17, y la gente se va a leer y lo va a ver. Que es que no hubo autopsia. Entonces lo van a corregir, obviamente. Y la relevancia para la premeditación. Esto es crucial para desvirtuar la premeditación. Si las herramientas compradas no fueron utilizadas y si la causa de la muerte no se corresponde con una agresión premeditada, es decir, no apuñaló, tenéis un vídeo de 1 minuto que no está sin monetizar, que me da igual, para que la gente lo pueda ver. No empleó las cosas para matarlo, no es asesinato premeditado. Cuando hay un asesinato hay que decir ¿cómo coño ha muerto esa persona? ¿De qué ha muerto? Porque a lo mejor le ha podido dar un paro cardíaco, te ha entrado el pánico y lo has descuartizado, colega. No es lo más normal, pero puede pasar, ¿de acuerdo? Hay que saber de qué ha muerto. Si ha habido alevosía, no ha habido alevosía, si ha habido ensañamiento, para que haya asesinato. Si no sabes de qué ha muerto porque no hay autopsia, no hay asesinato. Y no hay premeditación porque qué casualidad lo que compró no lo utilizó para matar al señor Edwin, porque no saben la causa de la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, esta tesis evita que sea una planificación anticipada.
Si se aceptan estos argumentos, se reducirá la gravedad de los hechos probados por la acusación, lo que podría llevar a la recalificación del delito. Por ejemplo, homicidio por imprudencia o exceso de legítima defensa. Ojito, exceso de legítima defensa, lo que es una atenuante, porque no es una eximente completa, sino es una eximente incompleta, y dependiendo de la interpretación de la pelea, puede haber una reducción de la pena. Exactamente igual que en España. ¿De acuerdo? Entonces, la jurisprudencia dice que el argumento de la falta de asistencia letrada, la confesión que no es voluntaria, agravada por la falta de grabaciones, el rol de los abogados, es probablemente lo más potente del recurso. Y si el Tribunal de Apelación determina que la confesión fue obtenida de manera irregular o que no tuvo una defensa adecuada en esa fase inicial, la validez de la condena por asesinato premeditado se vería gravemente comprometida. Y ahora aquí tenéis al señor Ospina dando una rueda de prensa para arengar al pueblo colombiano porque quiere que sientan el ataque al señor Edwin Arrieta como un ataque al pueblo colombiano. Se ha descuartizado a un colombiano y no estoy oyendo las administraciones de Colombia. Eso es incitar a la violencia, colega. Tenéis vídeos en el canal de colombianos que han matado en España, han descuartizado el carnicero tatuador, el señor que mató a otra, que era su pareja, Raquel Mosquera, que también la cortó en trocitos, lo de la señora Calvo, que también era otro asesino en serie de señoritas de dudosa reputación que se dedicaban a ser trabajadoras sexuales, básicamente. Aquí nadie ha dicho nada. Y el tema del carnicero tatuador de Valdemoro, creo que era, sí, Valdemoro, si no me equivoco, está en el canal, podéis ir a verlo, porque las barbaridades que hizo ese hombre, fue defendido directamente por García Montes para garantizar sus derechos, porque todo el mundo tiene derecho a una defensa. Y está en prisión. Está en prisión. Y la familia no ha pedido que le peguen palizas, que coma mierda, que lo sufra, que lo sufra, que lo sufra. Está en una cárcel con un sistema de reinserción y resocialización. Que no me cae la palabra. Resocialización. ¿Vale? Bueno. En la práctica, la jurisprudencia tailandesa valora el debido proceso y la protección de los derechos del acusado, especialmente cuando se trata de obtención de pruebas fundamentales como confesiones, y los errores procesales significativos pueden llevar a la anulación de la sentencia o a una modificación sustancial. Pero no contentos con todo esto, es que le he añadido las cosas que han ido diciendo los iluminados, lo de las actas y todo el rollo. Bueno. Lo de los sacos de fertilizante, que no lo digo yo, se ve en las imágenes de la televisión tailandesa, también tiene impacto en la premeditación. Van a revisar la prueba, reevaluar la prueba y el impacto en la premeditación, que es la columna vertebral que hay que quitar directamente, conlleva a que el uso de sacos encontrados fortuitamente como los sacos de fertilizante y de cal, debilita el argumento de la premeditación en el desmembramiento y ocultación del cadáver. Si el Tribunal de Apelación acepta que se usaron materiales disponibles en forma inapropiada, esto sugiere una reacción a una situación y no a un plan previo. Es decir, ni envolvió los trozos como ponía, ni los metió en trozos en papel de plástico mientras los cortaba y los metió al frigorífico, como decía el señor Sonra, ni después los llevó sangrando hasta el frigorífico que no tenía sangre y los envolvió después porque luego no estaban envueltos, y también las bolsas de fertilizante de cal y lo que se vio en el vertedero, que hay imágenes de la televisión tailandesa, conllevan a que el impacto en la premeditación para deshacerse del cuerpo, tampoco. Ni premeditación en usar lo que has comprado para acabar con la vida del señor, Edwin Arrieta, ni impacto tampoco en la premeditación porque pillaste, según lo que dice la jurisprudencia, lo primero que tenías a mano. Bueno, el número de guantes dice que se pueden corregir los errores fácticos y además dice que si un guante era un objeto de uso común,
y se utilizó de forma circunstancial, dicho por el Sándica, esto debilita la tesis de que su adquisición o uso fuera una planificación premeditada por el crimen. Discrepancias de entrada en la fecha de Tailandia. Hay errores en la sentencia que dice que Daniel entró en Tailandia el día 31 de julio en vez del día 30. Así está hecha la sentencia de bien. No es relevante, pero sí que indica una clara intención de dictar una sentencia a la carrera para poner lo que le estaban diciendo bajo mano, pagando lo que le tuvieran que pagar en su caso, hipótesis, como dice Trotapocket. Buenas noches, Becampos. Todo esto tiene sentido en la jurisprudencia. La premeditación, bueno, puede tener una relevancia indirecta si la Fiscalía hubiera argumentado una planificación extendida desde antes de la llegada, es decir, como decían, desde fuera desde España, porque tampoco ha establecido en el escrito de acusación que os he dicho, tiene que estar muy determinado cuando considera el fiscal que se inicia la premeditación de los hechos que están siendo enjuiciados. Si no establece cuándo se pensó llevar a cabo ese plan con una fecha concreta, no puede decirse que se puede mantener la premeditación como agravante. Hay que establecerlo todo en el escrito de acusación, porque si no se está creando indefensión a la parte contraria, a la parte de la defensa. Tiene que venir muy especificado. Este señor planeó este asesinato desde antes de entrar en Tailandia, es decir, desde que este señor estuvo fuera, estaba en España y vino aquí ya con la idea preconcebida de matar, y como no lo ha dicho, también el contexto de la premeditación pues parece que se les va a caer. Según la jurisprudencia, la cronología es crucial para la premeditación. La cronología de los eventos es absolutamente crítica para probar la premeditación. Si resulta que lo adquirió posteriormente a cometer el supuesto homicidio accidental, lo vamos a poner así, ¿de acuerdo? Aunque yo no me lo creo. Que no creo que haya habido ninguna muerte en ese sitio, pero bueno, si el Tribunal de Primera Instancia erró al ubicar los intentos de adquisición del kayak antes del desmembramiento para inferir premeditación, es decir, lo compró antes, no después, eso determina que ocurrieron, pues, los hechos con posterioridad a haberlo comprado. Entonces sí que había premeditación. Pero si tú lo compras después de que se haya producido la muerte, eso es que no hay premeditación. Y además también, vamos a seguir, que no ha habido ocultación, ¿vale? Esto genera el beneficio de la duda y el tribunal de instancia tenía que haberle concedido el beneficio de la duda al interpretar su conducta. Esto significa indubrio pro reo, en caso de duda, siempre a favor del reo. Y esto ha hecho que, como no lo ha aplicado, la sentencia de primera instancia fuera sesgada o irrazonable. Y encima se puede revisar, se va a revisar. Bueno, vamos a seguir porque esto es mucho. Según la jurisprudencia, las contradicciones sobre el método de desmembramiento, uso de plásticos, sacos encontrados, etc., la cronología de la adquisición del kayak, la inconsistencia lógica en la motivación y la relación con la víctima, todo eso desmonta la premeditación y dice que el Tribunal de Apelación tiene la facultad de reexaminar los hechos y valorar la prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia. Si el recurrente puede convencer al tribunal de que la sentencia se basó en errores fácticos, interpretaciones sesgadas de la prueba o fallos lógicos, es decir, es incoherente, irrazonada o irrazonable, la determinación de la premeditación de la sentencia de primera instancia, obviamente va a irse a tomar aire fresco. Puede estimarse total o parcialmente el recurso con una viabilidad muy, muy, muy alta. Vamos a ver, seguimos, chicos. Muchas gracias por apoyar, chicos, los like. Venga, vamos a seguir a ver si... Buenas noches, Amaya. Bueno. El argumento del recurrente de las amenazas, que os recuerdo que había habido amenazas y que salió que habían encontrado una amenaza en el móvil de Daniel y luego desapareció, porque sí, porque no les convenía que se pudiera saber que Daniel estuviera amenazado. Más crucialmente argumenta la insinuación del fallecido que precipitó el altercado, todo esto que se dijo, pues parece que, según la sentencia,
y esto es irrazonable, el acusado, como eran pareja homosexual, no tenía derecho a rechazar los deseos de carácter íntimo del señor Arrieta y, por tanto, no tiene derecho a oponerse a tener relaciones, según el juez, sí o sí tiene que consentir, ¿vale? La viabilidad de esta pega a la sentencia, según la jurisprudencia del Sandica, es muy alta. Si el Tribunal de Apelación acepta la corrección sobre el momento de las amenazas, es decir, si el señor Arrieta amenazó directamente al señor Daniel allí, en el Bugains Villas, esto modifica un detalle fáctico y, por tanto, es un argumento muy poderoso la interpretación de la insinuación como un intento de agresión de carácter íntimo o viol, y si el Tribunal Superior concuerda que con la conducta del fallecido fue de esa naturaleza, esto cambia el contexto del altercado, pudiendo derivar una legítima defensa total o parcial o un homicidio por provocación violenta, eliminando o atenuando la agravante de premeditación. Todo esto también se puede aplicar la discriminación por género, ya sabemos que está muy de moda. El Tribunal de Apelación es obligado a aplicar la ley correctamente y sin discriminación por razón de sexo, edad, nacionalidad, ideología, religión, política, todo. Artículo 14, que también está en la Constitución tailandesa, ¿vale? También ha habido prejuicios judiciales, que esto se ha alegado también, porque era una pareja homosexual y ha sido una sentencia homofóbica. Bueno, pues estos argumentos, según la jurisprudencia, siguen teniendo una viabilidad alta y dice que esto es incompatible con la lógica, con la premeditación. La premeditación implica planificación y esto, un resultado que asegure lo que tú vas a hacer las cosas y no vas a ponerte en riesgo, ni la otra persona se va a poder defender. Y si el método empleado fue un puñetazo, una caída contra el lavabo, es inherentemente incierto y riesgoso para el agresor, contradice la idea de que hay un plan calculador. Y el Tribunal de Apelación puede considerar que el método de homicidio no se ajusta a la alegación de la premeditación, apoyando una defensa por homicidio por imprudencia o resultado de un altercado espontáneo. Lo que decía García Montes, muerte accidental. La relevancia de la profanación del cuerpo lo vamos a dejar porque es un año de prisión, que ya lo ha cumplido, ¿de acuerdo? Y la relevancia de la profesión del acusado, bueno, pues que es cocinero y podría haber usado veneno, que es un detalle para reforzar la lógica de que si hubiera habido premeditación, habría sido un método mucho más efectivo meterle matarratas en la comida o dejarlo atontado y llevártelo al mar y tirarlo, ¿vale? Y que se ahogara él solito, ¿de acuerdo? De noche, cuando nadie lo ve. Por ejemplo, ahora me van a llamar a mi psicópata. El engaño procesal, la violación del derecho al proceso y derechos del acusado. Esto es un argumento muy fuerte y potencialmente decisivo para el Tribunal Superior. Y si se demuestra que la policía engañó al acusado, estaba firmando en la calle sin intérprete, sin abogado, con el señor Pon, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto, si esto se demuestra, con la promesa de deportación, buenas noches, Liberula, con la promesa de deportación, el documento está ahí que está falsificado, está todo justificado documentalmente, de ahí las prisas del señor Arrieta, digo el señor Ospina, todo ello para obtener una confesión, que usaron intérpretes no neutrales o sin identificar, que no eran profesionales, que los abogados no protegieron los derechos de Daniel, o incluso actuaron en connivencia con la policía, que se falsificaron documentos oficiales, que constituye una violación gravísima del debido proceso. Todo esto constituye una violación directamente de los derechos constitucionales del Reino de Tailandia. Las pruebas tendrían que ser inadmitidas y la credibilidad de la acusación y la sentencia, en este caso, la alegación de la falsificación documental y la ocultación de identidades como las del James Bond, son extremadamente serias, y si se prueban, minarían por completo la credibilidad de la investigación policial y, por extensión, la fiabilidad de la sentencia en primera instancia. Y el Tribunal de Apelación está obligado a investigar tales acusaciones, es decir, el recurso está hecho de 10. Esta Manuela se habría caído de culo y Triun, si realmente se lo hubiera leído, se habría caído de culo también. Lo de la detención ilegal, ¿vale? La probabilidad, voy más rápido, chicos, es muy alta, porque según lo que dicen, ¿de acuerdo? Si se demuestra que el acusado ya era principal sospechoso día 3
documentalmente e informáticamente se ha podido acreditar, y era el sospechoso de un asesinato por una cadera, que no se había encontrado ni la cabeza, por una cadera con unos genitales de alguien que podría ser extranjero, ojo, si se demuestra y fue bajo la ley de inmigración para eludir sus derechos como sospechoso, el derecho a un abogado desde el inicio, el derecho a que no se autoincrimine, eso es un vicio de nulidad de todo el procedimiento de la investigación subsiguiente. Estamos con lo mismo todo el rato, ¿vale? Se inadmitirían las pruebas obtenidas ilegalmente por los tribunales y la Corte Suprema tailandesa, que es el Supremo tailandés, que sepáis que ha sido estricto en la protección de los derechos del acusado durante la detención y la investigación. Y una detención ilegal con fines de eludir garantías procesales sería vista con extrema severidad. Cuando vean este expediente van a flipar. Van a flipar. Conclusión. Los argumentos de este recurso atacan la integridad de todo el proceso de investigación, validez de las pruebas principales sobre las que se basa la condena, y si el Tribunal de Apelación encuentra que hubo engaño sistemático por parte de las autoridades para obtener la confesión y las otras pruebas que violaron derechos fundamentales del acusado, anularán la sentencia, van a excluir las pruebas que están ilícitamente obtenidas, pueden absolver o iniciar un nuevo juicio o pueden reducir la pena, ¿de acuerdo? Y a esto vamos a ir más deprisa, me va a saltar un trozo porque es que hay más cosas, ¿vale? La falsificación del documental y la presencia del James Bond, que es el documento J41, pues parece ser que afecta a la integridad de la prueba documental, ocultación de la identidad de un oficial involucrado en el interrogatorio, falsificación de documentos oficiales, credibilidad de la investigación, derechos a confrontar a los testigos y la implicación del Tribunal de Primera Instancia. La crítica de que el Tribunal de Primera Instancia omitió abordar estas conductas de los funcionarios encargados de la investigación, porque hubo irregularidades, es una acusación directa de que el Tribunal Inferior no cumplió su deber de imparcialidad, de salvaguardar el debido proceso y, por lo tanto, el Tribunal de Apelación tiene obligación de corregir esto. Violación de derechos fundamentales, engaño procesal, falta de control judicial por parte de primera instancia, de la legalidad de la investigación. La Fiscalía también tiene aquí algo que ver, que por eso se ha apartado, pues por tanto puede anular la sentencia, exclusión de las pruebas, reapertura de la investigación para que haya una investigación imparcial sobre la causa de la muerte y las circunstancias, ahora que no hay cuerpo, no hay muestras, no hay nada, mucha prisa tenían en quitarse las cosas del medio y podrían reclasificar también el delito. Bueno, vamos a ver que yo añadí una cosa, porque lo de los cuchillos y lo de la viabilidad de lo del kayak ya no tiene nada que ver, ¿vale? No es muy largo este recurso. Le pregunto, ¿vale? Con las actas del libro de Triun. Si se añade que la primera abogada no estaba registrada como abogada porque trabajaba como funcionaria, que no había recibido capacitación para intervenir en la fase del procedimiento, que no había llevado ningún procedimiento, que la declaración del día 6 no estaba firmada por abogado y que existe una orden de deportación falsa y una inclusión en la base de datos como sospechoso el día 3, que eso existe, el porcentaje aumenta a favor de Daniel, porque el porcentaje que estaba dando directamente la inteligencia artificial, con todo lo que le había preguntado yo, era la absolución un 25-35%, la repetición del juicio el 60-70%, y decía que el Sandica, pues tiene los precedentes del Sandica son vinculantes, que es la jurisprudencia de allí, igual que aquí el Tribunal Supremo, y que tienen que ser respetados, y si la defensa ha mostrado que el Tribunal de Primera Instancia se desvió de los precedentes del Sandica, la apelación tiene un gran peso, ¿vale? Y aparte que el caso ha sido de un alto perfil mediático y esto puede generar presión, pero también puede ser que cualquier irregularidad procesal será examinada con lupa por un tribunal superior para preservar la integridad del sistema judicial tailandés. Y de que en resumen, la defensa ha construido un caso de apelación robusto, multifacético, que apunta a fallos fundamentales de la forma en la que se llevó a cabo la investigación y el juicio. Y si el Tribunal de Apelación se adhiere estrictamente a los principios del debido proceso y la jurisprudencia citada, la del Sandica, la del Supremo tailandés, la sentencia de primera instancia enfrenta un escrutinio muy severo
y tiene una alta probabilidad de ser anulada, lo que llevaría a una repetición del juicio o, en el mejor de los escenarios, a una absolución completa. Y le pregunto, ¿y si añado lo que os he dicho? Dice, absolutamente, si se añade esos elementos que mencionas, la probabilidad de un resultado favorable para Daniel Sancho aumentan considerablemente, inclinando la balanza más aún hacia la anulación de la sentencia y la orden de un nuevo juicio. Estos nuevos datos refuerzan de manera crítica los argumentos ya presentados, especialmente en lo que respecta a las violaciones de derechos del debido proceso, la ilegalidad de la detención, de la obtención de las pruebas y el impacto de los nuevos elementos en la viabilidad del recurso son que la abogada no estaba registrada ni capacitada, eso es una violación de derecho fundamental a la asistencia letrada efectiva, tampoco ha sido una asistencia eficaz, ha sido ineficaz y además esto podría llevar la nulidad de todas las actuaciones porque esta persona estuvo presente o supuestamente representó a Daniel, incluyendo interrogatorios, claves y firmas de documentos para los que no tenía capacitación. No estaba registrada, ¿de acuerdo? Y era funcionaria. La declaración del día 6 sin abogado implica que esta declaración, que es crucial y no está firmada por abogado, cuestiona la validez y la admisibilidad de esta declaración. Bueno, refuerza el recurso, se suma la ilegalidad de las declaraciones obtenidas bajo coacción o sin asistencia letrada, si ni siquiera la abogada que supuestamente lo firmó, la defensa puede argumentar que no solo no hubo asistencia legal, sino que la propia abogado pudo haber reconocido las irregularidades de esta declaración porque no firmó. Porque no firmó. La orden de deportación falsa y el uso de engaño también refuerza el recurso. La inclusión de la base de datos como sospechoso el día 3 antes de la primera entrevista como testigo el día 5 supone que esto es una prueba directa y contundente de que la policía ya consideraba a Daniel como sospechoso desde el día 3 de agosto, mucho antes de que la primera entrevista del día 5, donde se le trató supuestamente como testigo sin abogado. Y refuerza el recurso también porque parece ser que esto desmantela por completo la narrativa policial y de la Fiscalía de que Daniel era solo un testigo en las fases iniciales. Prueba la mala fe y el engaño deliberado por parte de las autoridades policiales para eludir la notificación de los derechos al acusado y obtener declaraciones sin las debidas garantías. Por lo tanto, absolución según la inteligencia artificial, hay un 35-45% de probabilidades por acumulación de irregularidades en la obtención de pruebas y falta de garantías procesales, que es muy grave, y el Tribunal de Apelación podría considerar que la Fiscalía no tenía pruebas admisibles suficientes para condenar por estos cargos, especialmente si la confesión de la premeditación es excluida y la causa de la muerte se vincula a un accidente en legítima defensa. Repetición del juicio con anulación de la condena de asesinato premeditado y modificación del delito. Un 80, un 90%. Esto se convierte en la opción más abrumadoramente probable. El Tribunal de Apelación no puede avalar una sentencia basada en un proceso con tantas deficiencias fundamentales. La falta de un abogado, las amenazas, la falsedad de la detención y la evidencia de que Daniel ya era sospechoso el día 3 hacen que la condena por asesinato premeditado sea insostenible tal como fue obtenida. Lo más probable es que se ordene un nuevo juicio donde se respeten los derechos de Daniel desde el primer momento o que se recalifique el delito a uno mucho menor, como homicidio involuntario o accidental, y se reduzca drásticamente la pena. Con lo cual, la conclusión final de la inteligencia artificial dice que los datos fortalecen los argumentos legales de la defensa, pintan un cuadro de mala conducta sistemática por parte de las autoridades tailandesas. Un tribunal superior tiene el deber de corregir tales errores para mantener la integridad y la credibilidad del sistema de justicia, y la estrategia de la defensa debe ser martillar estos puntos, demostrando que la condena actual no se basa en un proceso justo y legal, sino en una serie de violaciones de derecho y manipulaciones. Le doy las gracias y me dice que de nada. Te deseo la mayor de las suertes y que el proceso de apelación conduzca a la justicia que Daniel busca. Todo esto para que veáis que la defensa lo está haciendo bien, ¿de acuerdo? Un 80 o 90%. Yo digo que tienen que absolver a Daniel Sancho porque en base a la teoría de los frutos del árbol envenenado no se puede admitir ninguna de las pruebas obtenidas tras la detención la noche del 3 al 4 de Daniel Sancho. Cuando entró Daniel por esa comisaría,
ya directamente el procedimiento era nulo y por tanto no hay prueba de cargo suficiente que enerve la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable, como dice el señor Montero de Cisneros y todos los abogados, el señor Huertas, yo mismamente, que no me conocen ni el apuntador, pero soy muy buen abogado. Como veis, no me he equivocado, nada, chicos, y por tanto, el recurso tendría que ser avalado siempre y cuando el tribunal que ha dictado o ha revisado se abstenga directamente, porque no ha visto esos errores, ha habido cierto tráfico de influencias y sí que se puede uno poner en su sitio y decir que yo recuso a esta corte porque no ha revisado conforme a los criterios del Sandica lo que es la sentencia ni los derechos al debido proceso. La felicidad del padre de la criatura, que también se han puesto de uñas porque están viendo las cosas tal cual tendrían que ir y mejor que van a ir, ¿de acuerdo? Es que sepáis que lo están haciendo todo bien, que que trinan porque no están pasándolo mal ni viendo sufrir al prójimo, se están directamente alegrando de que esté mal y cuando han visto que no está mal les ha entrado urticaria. Existe Fenergan, existe el Lexema y existen pomadas. Si te pica, te rascas, ¿de acuerdo? Pero que veáis que es tal cual estoy diciendo yo desde un inicio. Solo tenéis que ir a ver lo que dije en el mes de agosto del 2023, que Carmen no está mintiendo, están haciendo las cosas bien, que Ramón Chipirras también lo está haciendo bien y que el señor Marcos, que me disculpe, Marcos García Montes también está haciéndolo bien. Y que Ospina le ha entrado urticaria y ya va a intentar lanzar a las hordas de orcos directamente contra la defensa y los argumentos de la defensa, pero que veáis que la jurisprudencia del tribunal de allí, el Sandica, indica que este procedimiento es nulo de pleno derecho y que tiene que haber directamente absolución por nulidad radical del procedimiento desde un inicio, la buena policía tailandesa. Y están los mismos derechos. El derecho penal es igual para todo el mundo que ha firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y obviamente como están firmados por el Reino de Tailandia los tienen que cumplir. Su constitución la tiene que cumplir, la legislación, la ley de procedimiento penal la tiene que cumplir, la sección 226 la tiene que cumplir, y como no la ha cumplido y hay falsificación y comisión de hechos delictivos por parte de la policía y del juez, con connivencia del abogado Metapón, al que se le filtró la sentencia, pues parece ser que va a tener razón la defensa. Chicos, os mando muchos corazoncitos, ¿de acuerdo? Hay que seguir apoyando a la defensa. Quiero que sigáis apoyando a la defensa, por favor. Que no se os olvide apoyarlo, ¿vale? Vamos a hacer fuegos artificiales directamente para ir despidiendo el directo. No olvidéis el like, que yo también quiero llegar a 500 likes, por favor, si puede ser, Vamos a despedir el directo. Vamos a poner lucecitas de colores, ¿de acuerdo? Os mando muchísimos corazoncitos, mucho apoyo a Daniel, mucho apoyo a Iván Velasco, mucho apoyo, que lo están poniendo de vuelta a Perejil, mucho apoyo también directamente al equipo jurídico formado por el señor Ramón Chipirras, la señora Carmen Balfagón, García Montes, Aprichat y la señora Alice, ¿de acuerdo? Los que dicen que son directamente expertos, ya veis que son intrusos profesionales. Y, sobre todo, apoyad a Daniel. Hay una petición, que lo pondré cuando edite este vídeo, de apoyo a Daniel Sancho para repetir el juicio a través de change.org, que lo ha hecho Marisa, la de Somos la Resistencia, y voy a volver a poner el enlace del Drive para volver a mandar los emails a las embajadas de Tailandia en España, a la embajada, para que sigan haciendo presión cada día 2 o cada día 20 o cuando os dé la gana, pero que vea que la gente española está hasta los cojones de que se diga que Tailandia es un país corrupto de hasta la médula,
que no tienen la legislación que tiene y que no garantiza derechos fundamentales, y todo porque hay 4 buitres que han vivido de esto, y que llegue allí todo lo que ha dicho su súbdita, la señora Tuyupa, para que realmente la juzguen por un delito de difamación cometido fuera del Reino de Tailandia, y por incitar al odio contra una persona que depende de las autoridades tailandesas, de la administración tailandesa. Que paséis muy buena noche, ¿de acuerdo? Y nos vemos en próximos vídeos. Y muchas gracias por el apoyo.